¿Qué películas de los años 80 fueron tan polémicas que llegaron a ser prohibidas? La década de 1980 nos regaló una explosión de luces de neón, el auge de los sintetizadores y, por supuesto, algunas de las cintas de ciencia ficción más audaces y transgresoras que se hayan filmado jamás. Justo cuando la América de Reagan defendía a ultranza los valores familiares, un grupo de cineastas daba vida a unas pesadillas distópicas verdaderamente inquietantes. Eran obras tan subversivas que múltiples gobiernos hicieron lo imposible por ocultarlas permanentemente. Por eso, hoy hemos decidido desenterrarlas para ustedes. Aquí tienen 10 películas que desafiaron absolutamente todas las convenciones, que se enfrentaron a las normas de la sociedad y que los poderes fácticos trataron de aislar cual residuo radiactivo. Prepárense para la inmersión. En el número 10 tenemos Rescate en Nueva York, del año 1981. Este thriller de acción futurista, dirigido por el gran John Carpenter, presentaba una impactante visión de la urbe más importante de Estados Unidos, convertida en una gigantesca cárcel de máxima seguridad. Se trataba de un concepto tan incendiario a nivel político que numerosas naciones decidieron vetarla de forma rotunda. El actor Kurt Russell Da vida al inolvidable Snake Plissken, un condecorado veterano de guerra que ahora es un delincuente y que es forzado a rescatar al presidente de los Estados Unidos del desolado y peligroso terreno en que se ha transformado la isla de Manhattan. Contando con un presupuesto de tan solo $6 millones, la producción consiguió plasmar una Nueva York post-apocalíptica increíblemente creíble, sirviéndose para ello de localizaciones en edificios abandonados y unos efectos especiales muy prácticos que transmitían una sensación de colapso urbano pavorosamente auténtica. La crítica especializada aplaudió la magnífica dirección de Carpenter, así como la legendaria interpretación de Russell en su papel de antihéroe carismático. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se mostraron absolutamente escandalizadas ante la simple idea de que la metrópolis más poblada de Norteamérica pudiera degenerar en un auténtico infierno anárquico. Su proyección fue vetada en múltiples países del bloque del Este, donde los altos cargos tenían pánico de que las escenas de derrumbe social incitaran a la población a una revuelta contra sus regímenes comunistas. Del mismo modo, fue censurada en varias naciones occidentales debido a la imagen tan desfavorable que proyectaba de las instituciones de Estados Unidos. Sin duda, el aspecto que generó mayor controversia fue la manera en que retrataba al gobierno estadounidense, mostrándolo como una entidad cínica y totalmente inepta, capaz de sacrificar a sus propios ciudadanos por mero interés político. El público respondió masivamente en taquilla, logrando recaudar $25,2 millones solo en su país, lo que demostró que la gente estaba ávida de un entretenimiento que desafiara al sistema, incluso mientras los gobiernos se esforzaban por acallarla. Avanzamos al número 9, La Cosa, de 1982. Esta obra maestra del terror metamórfico de John Carpenter también tuvo que hacer frente a numerosas prohibiciones y a la censura más estricta debido a su extrema violencia visual y a una perspectiva nihilista del mundo, que planteaba la terrible idea de que nuestros instintos de supervivencia nos transforman en las auténticas criaturas monstruosas. Aquí, Kurt Russell encabeza a un equipo de científicos en la Antártida que se topan con un parásito extraterrestre con la asombrosa capacidad de replicar a la perfección a cualquier organismo viviente que encuentra. Este descubrimiento desata un nivel de paranoia tan extremo que los miembros del equipo empiezan a desconfiar y a atacarse mutuamente, con resultados absolutamente catastróficos. Lo que hace única a esta cinta no es únicamente el revolucionario trabajo de efectos especiales de Rob Bottin, catalogado como uno de los más perturbadores en la historia del séptimo arte, sino también la inquietante insinuación de Carpenter de que el aislamiento extremo y el miedo más profundo tienen el poder de convertir a gente corriente en auténticas bestias salvajes. Con una inversión de $15 millones, se dio vida a unos efectos visuales tan espectaculares que llevaron al límite la tolerancia del espectador de la época. Las secuencias que mostraban la transformación física de los cuerpos resultaron tan explícitas que los dueños de las salas de cine no paraban de recibir quejas. Como resultado, la película fue vetada en numerosas naciones, incluyendo algunas regiones de Alemania, donde el gobierno estimó que su temática sobre la paranoia se asemejaba peligrosamente a la tensión social que se vivía durante la Guerra Fría. Mientras tanto, en el Reino Unido, se llegaron a distribuir múltiples montajes de la cinta con diferentes niveles de contenido violento. No obstante, el aspecto que más polémica generó fue su desenlace, el cual insinúa que el mal finalmente ha conseguido la victoria, dejando el futuro de toda la humanidad pendiendo de un hilo. Los pases de prueba con público arrojaron reacciones tan negativas y de tanta angustia
que el estudio Universal se planteó seriamente volver a filmarlo. A pesar de que en su momento fue un fracaso comercial, recaudando apenas $19,6 millones, el paso del tiempo la ha consagrado como una de las obras cumbre del cine de terror de todos los tiempos. Pasamos al número 8, Mad Max 2, El guerrero de la carretera, de 1981. No intentes engañarme. Esta brutal odisea postapocalíptica de George Miller fue vetada en múltiples naciones por su extrema violencia visual y por su retrato anárquico del desmoronamiento de la sociedad. En ella, Mel Gibson vuelve a encarnar a un solitario superviviente que vada por un desierto desolado, donde el combustible se ha convertido en un bien más preciado que la propia vida. La crueldad del universo que se nos presentaba era tan explícita que diversos países juzgaron que la cinta era excesivamente peligrosa para ser mostrada al gran público. Con un presupuesto de apenas $4 millones, la producción alcanzó una escala verdaderamente épica, gracias al uso de espectaculares y arriesgadas acrobacias, y unos efectos prácticos que, literalmente, ponían en grave peligro a los especialistas. Sus secuencias de acción continúan siendo un referente inigualable varias décadas más tarde. La crítica alabó la increíble energía del filme y la magnética interpretación de Gibson, pero los gobiernos mostraron una gran inquietud por la posible influencia que pudiera ejercer sobre la juventud en una época marcada por el paro y el descontento social. De hecho, fue prohibida en Nueva Zelanda durante varios años por el miedo a que pudiera inspirar conductas similares entre las bandas de motoristas locales. En territorio británico, se suprimieron casi 10 minutos de metraje original después de que las fuerzas policiales establecieran una conexión entre la película y un notable incremento de la delincuencia. El punto más controvertido fue, sin duda, su planteamiento de que nuestra civilización moderna se encuentra a tan solo una crisis de distancia del derrumbe absoluto. Logró recaudar $36 millones a nivel mundial, una cifra que probaba que el público estaba deseoso de esta visión anárquica, a pesar de todos los intentos por silenciarla. Llegamos al número 7, Scanners, del año 1981. Este hombre posee un poder asombroso, ¿no es cierto? Este electrizante thriller sobre telepatía de David Cronenberg fue censurado en múltiples países debido a sus impactantes escenas de cabezas que estallan y a su perturbadora indagación en los experimentos gubernamentales secretos de control mental. En la cinta, Michael Ironside y Stephen Lack encarnan a dos telépatas con unos poderes mentales tan inmensos que son capaces de hacer volar por los aires los cráneos de otras personas, de forma literal. Con una inversión de solo $4,1 millones, la película consiguió unos efectos visuales asombrosos, empleando para ello técnicas verdaderamente innovadoras, que lograban convencer a la audiencia de que estaban presenciando violencia auténtica. La crítica elogió sin reservas la dirección de Cronenberg y su forma de explorar asuntos como la conspiración corporativa, pero los censores de la época quedaron absolutamente espantados. Fue vetada de manera fulminante en diversas naciones europeas, donde los organismos reguladores consideraron que la célebre secuencia de la cabeza explosiva era excesivamente realista y gráfica. En el Reino Unido, por ejemplo, se eliminaron del montaje final escenas de cirugías y de experimentación médica llevadas a cabo en sujetos contra su voluntad. Por su parte, las autoridades de Alemania se negaron en rotundo a exhibirla, por las claras reminiscencias con la historia de experimentos médicos de la de inspiración nazi. No obstante, el aspecto que generó la mayor controversia fue la sugerencia de que las autoridades gubernamentales llevan a cabo experimentos clandestinos con sus propios ciudadanos, con el fin de desarrollar armamento. A pesar de que su recaudación se limitó a $14,2 millones, Scanners logró forjar una enorme legión de seguidores de culto gracias a su popularidad en el mercado del video doméstico. Su tremendo impacto en el subgénero del horror corporal fue verdaderamente inmenso. En el puesto número 6 tenemos Strange Days, del año 1995. A pesar de que su estreno mundial tuvo lugar en la década de los 90, la idea original para Strange Days fue concebida en los 80. El thriller de ciencia ficción Cyberpunk de Kathryn Bigelow materializó una pesadilla sobre la realidad virtual tan sumamente perturbadora que diversas naciones se negaron en rotundo a proyectarla. Ralph Fiennes da vida a un traficante que opera en el mercado negro, cuyo negocio es la venta de grabaciones clandestinas extraídas directamente del cerebro de las personas, permitiendo al usuario experimentar recuerdos y sensaciones ajenas, incluyendo la comisión de crímenes tanto desde la perspectiva de la víctima como la del agresor. El carácter explosivo de la cinta no residía solo en su violencia gráfica,
sino también en su análisis directo de la violencia por motivos raciales y la brutalidad de la policía. Con una inversión de $42 millones, la película fue capaz de crear avanzadas secuencias de realidad virtual que lograban difuminar por completo la frontera entre la experiencia simulada y la realidad misma. Fue directamente prohibida en Australia, censurada en Alemania, y sufrió importantes recortes en el Reino Unido a causa de sus explícitas escenas de agresión sexual. El clímax, en el que un activista afroamericano es asesinado por policías blancos, quedando todo grabado, desató una alarma todavía mayor. El elemento más polémico fue la sugerencia de que la tecnología de realidad virtual sería utilizada de forma inevitable para cometer abusos y actos de explotación. La cinta fue un estrepitoso fracaso comercial, recaudando apenas $7,9 millones, pero hoy en día es aclamada como una obra visionaria que predijo desde los videos de brutalidad policial que vemos hoy hasta la adicción digital. En la posición número 5, Akira, de 1988. La distopía animada de Katsuhiro Otomo fue vetada en múltiples países por su extrema violencia gráfica, sus complejos planteamientos políticos y sus imágenes inquietantes, demostrando así que la animación podía resultar tan polémica como el cine de acción con actores reales. Ambientada en la ciudad post-nuclear de Neo-Tokio, la película narra la historia de una pandilla de motociclistas adolescentes que se ven envueltos en una compleja conspiración gubernamental relacionada con experimentos psíquicos y terrorismo a nivel urbano. Con un presupuesto de $11 millones, la cinta presentó una animación de una complejidad sin precedentes en su época. Cada uno de sus fotogramas fue dibujado a mano, alcanzando una riqueza de detalles visuales que el público en Occidente jamás había presenciado. Fue prohibida en diferentes naciones del bloque del Este, donde se temía que su representación en la rebelión estudiantil y las conspiraciones del gobierno pudiera inspirar el activismo político en el mundo real. En el Reino Unido, en un primer momento, se negaron a darle una calificación por su contenido perturbador, que involucraba a niños, grotescas mutaciones corporales y una violencia sumamente explícita. Las autoridades de Alemania exigieron recortes muy significativos, eliminando por completo escenas con contenido político, de corrupción y de represión militar hacia la población civil. El aspecto más polémico fue su mensaje central, que los experimentos científicos gubernamentales podrían conducir de manera inevitable a cataclismos que arrasan ciudades enteras y acaban con la vida de millones. Aunque se enfrentó a una distribución muy limitada por la censura, ganó una influencia gigantesca a través de los circuitos alternativos y el formato de video doméstico. Akira revolucionó por completo la animación y fue capaz de predecir aspectos muy inquietantes de la vida en las urbes modernas. En el número 4, They Live, de 1988. La sátira alienígena con un claro mensaje anticapitalista de John Carpenter fue reprimida de forma silenciosa por las distribuidoras que temían profundamente su contenido político. Roddy Piper interpreta a un obrero sin hogar que descubre unas gafas de sol especiales que le revelan que la clase dirigente está en realidad compuesta por seres extraterrestres que controlan a la humanidad a través de mensajes subliminales como obedece y consume. Su crítica feroz al capitalismo y a la manipulación mediática la convertía en una propuesta demasiado incendiaria para la era Wigan. Con un modesto presupuesto de $3 millones, Carpenter consiguió un impacto cultural enorme, con efectos prácticos muy inteligentes y una dirección satírica que transformaba cualquier logotipo de una gran corporación en un símbolo siniestro. A pesar de recibir buenas críticas, tuvo una distribución muy escasa, ya que muchas cadenas de cines se negaron a proyectar un largometraje que describía el capitalismo como una gran conspiración de origen alienígena. Se rumorea que algunos ejecutivos incluso trataron de convencer a Carpenter de que reemplazara a los extraterrestres por una especie de caníbales del espacio, por temor a que el mensaje en contra de las corporaciones espantara a los espectadores. El elemento más controvertido fue su insinuación de que la pobreza y la falta de vivienda están deliberadamente diseñadas por élites que se enriquecen a costa del sufrimiento humano. Logró recaudar únicamente $13 millones, pero su llegada al video doméstico la transformó en un inolvidable clásico de culto. Hoy día se la considera una de las sátiras políticas más incisivas y eficaces del séptimo arte. En el número 3, Videodrome, de 1983. La sátira sobre los medios de comunicación de David Cronenberg, que gira en torno a una señal de televisión que provoca tumores cerebrales, fue tan profundamente inquietante que acabó siendo prohibida en numerosos países, mientras que otros tantos exigieron drásticos recortes por su contenido de horror corporal y violencia sexual. James Woods da vida a un ejecutivo de una cadena de televisión sensacionalista que se obsesiona con una señal pirata que emite torturas y asesinatos reales, hasta que descubre que el simple hecho de verla está transformando literalmente su propio cuerpo
en un reproductor de video de naturaleza orgánica. Con $5,9 millones, el innovador maquillaje de Rick Baker dio vida a algunas de las imágenes más perturbadoras que se han visto en el cine, como la de un torso humano del que emerge una abertura de apariencia vaginal. La crítica profesional se polarizó entre quienes la consideraron una genialidad y quienes la despreciaron, tachándola de explotación pretenciosa. Fue prohibida en ciertas zonas de Australia y otras naciones por su atrevida mezcla de sexualidad, violencia y horror físico. En el Reino Unido, se vieron forzados a eliminar primeros planos de las transformaciones biológicas y secuencias que vinculaban directamente la excitación sexual con la violencia y la tecnología. En Alemania, fue completamente vetada por su exploración de la psicosis mediática, un tema que se consideró peligroso en una época de creciente poder e influencia de la televisión. El punto que generó más polémica fue su sugerencia de que el consumo de medios violentos transforma de manera literal a los espectadores en completos sociópatas. Aunque recaudó tan solo $2,1 millones en Estados Unidos, Videodrome se convirtió en una auténtica obra visionaria. Anticipó la adicción a lo digital, el morbo audiovisual y la disolución de las barreras entre la realidad y la tecnología. En la segunda posición, La Naranja Mecánica, de 1971. A pesar de haber sido estrenada en 1971, La Naranja Mecánica experimentó su mayor controversia durante las reposiciones en cines en los años 80, cuando el propio Stanley Kubrick solicitó que fuera retirada de las salas británicas tras haber recibido amenazas de muerte. Malcolm McDowell interpreta a Alex DeLarge, un carismático y violento sociópata que se encuentra al frente de una pandilla de delincuentes extremadamente violentos, justo antes de ser sometido a una terapia experimental de condicionamiento mental. Esta cinta cinematográfica se vio envuelta en una controversia perpetua debido a sus secuencias explícitas de agresiones sexuales y brutalidad, pero también por los dilemas éticos que planteaba en torno a la punición, la libertad de elección y el dominio sobre la conducta humana a través de la tecnología. La puesta en escena visual, junto con la banda sonora de Beethoven, generaba una estética inquietante que lograba que los actos violentos resultaran extrañamente seductores a nivel visual. Su exhibición fue vetada en múltiples naciones a lo largo de la década de los 80, ante el pánico de que pudiera inspirar actos violentos por imitación. A raíz de la comisión de delitos que se asociaron con la cinta, el propio Kubrick solicitó a Warner Bros. Su retirada del mercado en el Reino Unido, territorio en el que permaneció sin proyectarse hasta el año 1999. De igual forma, sufrió censura o prohibición total en Sudáfrica, Singapur, Malasia, la propia España, Brasil e incluso algunas regiones de Canadá. El aspecto más polémico de la obra fue su tesis subyacente de que una rehabilitación impuesta por la fuerza puede llegar a ser un acto de mayor crueldad que el propio delito original. Su influencia en el mundo de la moda, la escena musical y la cultura popular se hizo sentir de forma instantánea, y aunque la censura restringió su alcance, su fama como una creación artística de alto riesgo se mantuvo intacta durante toda la década. Y en el número 1 tenemos Brasil, del año 1985. La pesadilla distópica y burocrática concebida por Terry Gilliam resultó ser una obra con una carga política tan incendiaria que el estudio Universal Pictures trató por todos los medios de ocultarla, lo que desencadenó una de las contiendas artísticas más notorias en la historia de Hollywood. En ella, Jonathan Pryce da vida a un funcionario de rango menor atrapado en un porvenir totalitario, un mundo en el que la ineptitud de la administración pública desemboca directamente en el terrorismo, la práctica de la tortura y la aniquilación completa de la dignidad de las personas, todo ello justificado en aras de la eficiencia. El verdadero peligro de esta película no radicaba en su despliegue visual, sino más bien en su mordaz crítica que lanzaba contra la burocracia del Estado y el inmenso poder de las corporaciones. En Universal existía el temor de que su contenido, excesivamente politizado, no conectara con la audiencia mayoritaria. Con un presupuesto de $15 millones, Gilliam fue capaz de erigir un universo distópico que se percibía al mismo tiempo como algo fantástico, pero también extrañamente cercano. Cada mínimo elemento de la producción mostraba la manera en que ciudadanos corrientes pueden convertirse en cómplices de la violencia ejercida por el Estado. El estudio Universal intentó remontar la cinta para crear una versión con mayor atractivo comercial. Por su parte, Gilliam mantuvo una batalla pública contra el estudio que se prolongó durante un año completo, hasta que finalmente les obligó a estrenar su montaje original después de que este fuera galardonado por la crítica en una serie de pases secretos. La película fue directamente prohibida o sufrió una censura muy estricta en numerosas naciones. De hecho, en todo el bloque del Este, su distribución ni siquiera fue autorizada. A nivel de taquilla, consiguió apenas $9,9 millones en Estados Unidos
pero a pesar de ello, dejó una impronta imborrable en el cine, así como en el pensamiento político. Se erigió como una advertencia tan absurda como espeluznantemente profética. Sin duda alguna.